Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenos días, espero que se encuentren bien. Y bueno, el día de hoy aquí en la página de Mi Caminar con Dios vamos a tomar el tiempo para poder hablarles del Evangelio, vamos a tomar el tiempo para poder explicar de qué se trata esto del regalo de vida eterna. Es el mejor regalo que alguien pudiera darnos o que alguien pudiera recibir. No hay otro regalo más valioso, no hay otro regalo más precioso y con más importancia que el recibir el Evangelio, el recibir la vida eterna, que es el regalo que Dios tiene para nosotros. Y bueno, pues en esta mañana vamos a tomar el tiempo para poder explicar a aquellas personitas que son nuevas aquí en la página, en el canal, y que a lo mejor no han podido comprender o entender o no han escuchado siquiera del Evangelio, de las buenas nuevas, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros y de ese regalo de vida eterna que solamente Él nos puede dar. Entonces vamos a estar tomando ese tiempo y les invito a que compartan este video con aquellas personas que a lo mejor ustedes saben que puede ser de bendición, y con la finalidad de precisamente eso, ¿verdad? Que ellos puedan conocer del regalo de Dios para estas personas. Y bueno, vamos a leer en Lucas 15, versículos 11 en adelante. El Señor Jesucristo está hablando, ¿verdad?, acerca de una parábola. Una parábola es aquella que explica un mensaje pero con personas físicas, ¿verdad? Y entonces esa es la idea, esa es la finalidad de las parábolas. Y el Señor habló a través de muchas parábolas, de muchas historias, de cómo nosotros podemos recibir ese regalo de vida eterna y de cómo nosotros podemos estar seguros de si hemos creído en el Señor de todo corazón. Y mi deseo en esta mañana a ti, querido visitante, que a lo mejor nos ves por primera vez o de las primeras veces que tú nos acompañas, pues en esta mañana quiero hablarte de ese precioso regalo que nunca nadie más te va a otorgar y que nunca nadie más te va a ofrecer, que es el regalo de vida eterna para ti, para tu vida, para tu alma. Y voy a leer esta parábola que el Señor nos habló. Y a lo mejor tú ya has escuchado alguna vez este título, ¿verdad? El hijo pródigo. Pero el Señor puso esta parábola en la palabra de Dios con la finalidad de mostrarnos a nosotros también cómo nosotros podemos recibir el perdón de Dios y la vida eterna. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 de Lucas 15, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se acechó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comámoslo, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué preciosa historia! Y más que qué preciosa historia, qué precioso mensaje se transmite a través de esta parábola, de esta enseñanza. Y bueno, ¿cuántas veces, verdad, hemos sido como ese hijo pródigo? ¿Cuántas veces quizá, verdad, hemos querido vivir nuestra vida lejos de nuestro Padre celestial, verdad?
Y este hijo quería vivir su vida lejos de su padre para que no le reprochara su manera de vivir. Y malgastó, ¿verdad? Y también nosotros hemos malgastado nuestra vida en el pecado. Versículos 12 y 13 dice, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y un día, ¿verdad? Tal vez sea hoy, ¿verdad? Que nos demos cuenta, nos hemos quedado sin nada. Pensamos que vivir como quisiéramos, sin que nadie nos reclamara ni nos dijera cómo hacerle y qué no hacerle, ¿verdad? Sería lo mejor para nosotros, seríamos muy felices, ¿verdad? De que nadie nos dijera nada, de que nadie nos dijera, mira, eso no está bien, no es correcto, ¿verdad? Y creímos que esa era la manera correcta, eso era lo que nosotros queríamos, según nosotros, ¿verdad? Y creímos que eso nos iba a traer felicidad, creímos que la pasaríamos bien siempre y que esa manera de vivir iba a ser permanente, ¿verdad? Que iba a permanecer. Y ahora nos damos cuenta de lo equivocados que estábamos. Nos sentimos solos quizá. La sonrisa que teníamos en nuestra boca, ¿verdad? Ese día que tomamos la decisión de alejarnos de nuestro Padre, ahora ya no está, ¿verdad? Se apagó esa sonrisa. Y vivimos a lo mejor con temores, vivimos a lo mejor con angustias, con depresión, con problemas que nunca nos imaginamos quizá tener alguna vez. Y en el versículo 14 y 15, este joven también vivió de esa manera. Dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué tristeza, ¿verdad? Ahora sentía este joven, aquel joven que había determinado ser feliz en el pecado, aquel joven que había determinado que nadie le iba a decir lo que tenía que hacer ni cómo vivir, ¿verdad? Que nadie le iba a reprochar todo lo que él iba a hacer. Ahora se estaba dando cuenta de la realidad, se estaba dando cuenta de la necesidad que tenía en este preciso momento. Se dio cuenta ese telón, ¿verdad? Con el cual él a lo mejor estaba cubriendo su pecado, ahora estaba descubierto y él mismo se estaba dando cuenta de la situación. Yo pienso que pasó mucho tiempo para llegar a ese tiempo en el que todavía tenía que trabajar cuidando cerdos. Ahora, para los judíos, ¿verdad? Cuidar cerdos era como algo denigrante, ¿verdad? Algo de lo peor que se podía hacer. Y este joven estaba en un estado de humillación total al darse cuenta de la condición en la que él se encontraba. Y fue ahí, ¿verdad? Hasta ese momento, hasta que tocó fondo, como decimos muchos, ¿verdad? Que se dio cuenta de la realidad. Se dio cuenta de lo mucho que había perdido por querer vivir una vida apartada de su padre y en pecado. Entonces, este joven ahora voltea para atrás y analiza y viene en sí, ¿verdad? Y reacciona y dice, ¿cuántos jornaleros no hay en la casa de mi padre? Dice, y tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre. Perezco de hambre, muero de hambre, ¿verdad? Este joven se estaba dando cuenta de la condición a la que lo había llevado su propia decisión, su mala decisión. Y ese viene siendo el pecado, ¿verdad? De nuestra vida. Cuando nosotros decimos, bueno, sí he escuchado de Dios, pero no me importa, ¿verdad? No me interesa, hoy no quiero saber, yo voy a vivir mi vida y como el mundo dice hoy, ¿verdad? Vida solo hay una, así hay que vivirla y empezamos a vivir una vida vana, una vida apartada de Dios, una vida sin propósito, solamente nos dejamos llevar por el momento, por el ahora, por las compañías con las que nos estamos juntando y no nos damos cuenta que hemos llegado a un momento en el que ni nosotros mismos quisiéramos vernos en ese lugar. Ahora ya no tenemos de qué gloriarnos, nos hemos dado cuenta que lo que el mundo tiene por glorioso en realidad es vanidad, como esa neblina que está en las mañanas, sobre todo ahorita que hace frío, ¿verdad? Y que está en las mañanas y ya cuando empieza a salir el sol se desaparece y así es la gloria de este mundo, así es lo que el diablo nos hace pensar y que nos dice, ¿verdad?
Vive como quieras, mira, disfruta tu vida, disfruta tu juventud, no le hagas caso a nadie, ¿verdad? Que te hable de Dios, tú haz lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Eso a lo que tú estás queriendo tomar la decisión de vivir en eso, un día ya no va a estar. Y el diablo no creas que te va a tender la mano. Entonces lo mismo, este joven se dio cuenta que eso era vanidad, que eso no era permanente como él creía, y en ese momento empieza, ¿verdad?, a desaparecer esa, pues esa vanagloria, ¿verdad?, que él creía que iba a durar para siempre. Llega un momento en el que sentimos ese vacío, ¿verdad?, y esa soledad por nuestras malas decisiones. Ahora vienen las consecuencias y ya no queremos estar ahí, pero a lo mejor no hallamos la salida, a lo mejor no sabemos cómo salir de ese pozo, ¿verdad?, de desesperación. Sentimos vacío, sentimos soledad, pero quiero decirte que aún hay esperanza, que aunque el diablo venga a tu mente y te diga, tú ya no tienes perdón de Dios, mira lo que has hecho, Dios aún tiene misericordia de ti y te ama con un amor tan grande que Él mismo quiso venir a este mundo y tomar la forma de un humano común y corriente como tú y yo, pero siendo Dios. Y Él quiso venir a este mundo para darte vida eterna. Entonces, aún hay esperanza, ¿verdad? Él te espera como ese Padre, con tanta misericordia, con tanto amor, con tanta con tanta compasión, ¿verdad? Él espera tu regreso. Él quiere que tú te acerques a Él. Él quiere que tú voltees a ver a Él. No hay otro lugar más seguro que en los brazos de tu Padre, en aquel en el cual fuiste creada, ¿verdad? En las manos del Señor, para honra y gloria de Él, pero que sin embargo algo, ¿verdad? El pecado cegó nuestros ojos y anduvimos en nuestra vanidad y anduvimos en nuestro pecado, pero ¿sabes qué? Cristo te ama y Él te quiere perdonar y Él te quiere salvar y Él quiere darte un regalo. No solamente te quiere perdonar, te quiere dar un regalo. Muchas veces creemos que Dios no nos va a querer perdonar, ¿verdad? Por lo que hemos hecho. Yo he estado ahí. Yo he tomado muchas decisiones malas que han traído consecuencias malas a mi vida. Y en ese momento, ¿verdad? El diablo es como si dijera a mi oído, Dios ya no te va a perdonar por lo que tú has hecho. Tú ya no tienes perdón de Dios, ¿para qué te acercas a Él si ni te va a recibir? ¿Verdad? Eso es lo que muchas veces yo he escuchado. Pero ¿sabes qué? El Señor me abraza tan fuerte y me dice, eso es mentira. Y en su palabra lo dice, es mentira. Porque a pesar de que a mí no me gusta el pecado, ¿verdad? A pesar de que yo no te creé para que tú pecaras, aún así yo te amo. Y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Él nos ama y también nos quiere restaurar, ¿verdad? Como ese plato roto cuando se rompe, ¿verdad? Y nosotros lo queremos pegar porque era algo muy valioso para nosotros. De la misma manera el Señor nos quiere restaurar. Quizá va a haber cicatrices, quizá va a haber grietas, ¿verdad? A lo mejor un poquito despostillada mi vida, pero ¿sabes qué? En el Señor hay esperanza y el Señor tiene tanta misericordia y tanto amor por ti que Él quiere perdonarte y Él quiere darte a ti esa restauración en tu vida. ¿Qué es lo que necesito entonces para que el Señor pueda darme ese regalo de vida eterna? ¿Qué es lo que necesito entonces para que el Señor pueda restaurar mi vida y ahora hacer algo nuevo con mi vida? Primeramente, el Señor quiere que nosotros reconozcamos que hemos pecado delante de Él. Versículo 17 al 19 dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces, este joven tuvo que reconocer, ¿verdad?, que la había regado. Tuvo que reconocer que había cometido un error al alejarse de su padre y al querer vivir una vida perdida.
Y lo mismo nosotros tenemos que hacer, reconocer que eso no nos ha traído nada bueno y que nos equivocamos, ¿verdad? Dice por ahí, ¿verdad? Que es de sabios equivocarse, ¿verdad? Pero también corregirlo. El pecado nos aparta de Dios. Dice en Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes? El pecado es como esa pared que divide un lugar de otro, a una persona de otra, ¿verdad? Es esa pared, esa barrera que a causa de ese pecado no es que Dios no nos ame, sino que el pecado nos está estorbando a tener una relación con Dios, una relación de restauración, ¿verdad? Yo no te puedo dar un abrazo a través de esto porque esto nos está estorbando, ¿verdad? Este dispositivo nos está estorbando, pero a eso me refiero, ¿verdad? Es esa barrera que no se puede traspasar. Y ese es el pecado. El pecado nos aparta de Dios. No que Dios sea parte de nosotros o nos aparte a nosotros, sino que nuestro pecado, nuestro propio pecado, está haciendo esa división entre Dios y nosotros. El pecado nos condena también, ¿verdad? A nadie le gusta escuchar, ¿verdad? De una condenación. A mí no me gusta escuchar que alguien me regañe, ¿verdad? Sin embargo, a veces es necesario para poder nosotros entender la condición en la que estamos, ¿verdad? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Dice que hay una paga, hay un precio que pagar a causa del pecado. Y dice que ese precio es la muerte. Muerte significa separación. Muerte significa, ¿verdad? Que la primer muerte que nosotros conocemos es la muerte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va al panteón, ¿verdad? Lo van a sepultar, pero nuestra alma es eterna y nuestra alma fue diseñada para pasar toda la eternidad con Dios. Sin embargo, el pecado me aparta de Dios, ¿verdad? El pecado no me permite tener esa comunión con Dios como Dios la quisiera, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:14, y no quiero dejar pasar esto para que podamos entender, ¿verdad?, de qué se trata, por qué el pecado me aleja de Dios. Dice en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice la palabra de Dios que hay una segunda muerte, ¿verdad? No es un invento mío, no es un invento de mi religión, de mi iglesia. La palabra de Dios está diciendo que hay una segunda muerte. Y sabes, es precisamente eso. Nuestra alma es eterna, pero la segunda muerte consiste en que nuestra alma es separada de Dios por toda la eternidad por mi pecado y es lanzada a un lago de fuego, ¿verdad? No nos gusta a nosotros escuchar de un castigo, no nos gusta a nosotros escuchar de una condenación, pero si no se nos advierte, si no se nos dice de ese castigo, ¿cómo nosotros vamos a poder cambiar, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a poder ser apercibidos, advertidos, ¿verdad? De que eso está mal, que vamos por un mal camino, ¿verdad? Entonces, el Señor no quiere que tú y yo vayamos a ese lugar de condenación. El Señor no preparó ese lugar para ti y para mí, lo preparó para el diablo y sus ángeles cuando se rebelaron en contra de Dios. Sin embargo, mi pecado me condena a ese lugar. Ahora, Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Y dice la palabra de Dios en Romanos 5:9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que Él sabe, ¿verdad? A Él no le podemos esconder nada. Y con Él tampoco podemos nosotros fingir algo, ¿verdad? En realidad Él nos conoce totalmente y Él sabe en lo que hemos fallado, Él conoce mi corazón, Él conoce mi vida y sabe en todo lo que yo personalmente, Jacqueline, le he fallado. Y aún así dice que Él me ama, ¿verdad? Aunque Él me conoce, Él me ama. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos diferencia entre las personas solo porque no se nos hace para nosotros, ¿verdad?, como aptas de nuestra amistad o merecedoras de nuestra amistad, y las hacemos a un lado, ¿verdad?, y las desechamos? Pero gloria a Dios que Él no es así, ¿verdad?, que Él no nos desecha, que Él no nos aleja, aún sabiendo cómo somos, ¿verdad? Porque Él nos ama. Y dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque aún seguimos pecando, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Esa condenación
de la que habla Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, Él la pagó por nosotros, ¿verdad? Es como cuando vamos a la tienda, por ejemplo, ¿verdad? Y me dicen, agarra lo que quieras, ¿verdad? Yo lo pago. En realidad la deuda es mía porque son cosas para mí, ¿verdad? Pero alguien más lo está pagando por mí, ¿sabes? Cristo se dio a sí mismo para pagar el precio de nuestro pecado. No el de Él, porque Él nunca pecó, ¿verdad? Él es santo, Él no peca, pero Él vino a morir por nosotros en esa cruz para tomar nuestro lugar, para pagar esa deuda, ¿verdad? Y tan grande era nuestro pecado que Él tuvo que morir, porque esa deuda que tú y yo teníamos a causa de nuestro pecado nos llevaba a ese lago de condenación donde Dios no quiere que vayamos, y por eso Él vino y tomó nuestro lugar, porque Él dijo, María, Juan, ¿verdad? Lolis, Nancy, y todas las personas, ¿verdad? Que conocemos, o a ti que tú me estás escuchando, yo no quiero que pase su eternidad en ese lago de fuego de condenación. Por eso Él vino y tomó forma de un hombre, ¿verdad? Estamos a días de celebrar lo que es Navidad, pero más que solamente comprar cosas y regalar y hacer comida y convivir con la familia, es el recordar que Él mismo se dignó a mirar nuestra afrenta, nuestra necesidad, nuestra condición en la que nosotros estábamos, para perdonarnos y para darnos una oportunidad más, el perdón de nuestros pecados. Y dice la Biblia, la vida eterna, porque después dice en ese mismo versículo, porque la paga del pecado es muerte. Él pagó nuestro pecado con su propia muerte. Ese precio ya está pagado, ya no debemos nada. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que Él, aparte del perdón, nos quiere dar un regalo. Dádiva significa regalo. Entonces es más, el regalo de Dios es vida eterna. Él te quiere dar vida eterna. Él no quiere que tú vayas a la muerte eterna, a la condenación a causa del pecado, sino que Él quiere rescatarte, Él quiere salvarte y ponerte en un lugar seguro que es la vida eterna con Él en el cielo. Y esto no depende de quién eres tú ni de quién soy yo, sino depende de quién es Dios y de su grande amor y su grande misericordia y su grande compasión. Y Él quiere que tú le conozcas y Él quiere que tú tengas esa vida eterna. Él te ama tanto que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, donde los ángeles le alaban, donde los ángeles le cantan, donde Él puede contemplar toda la tierra, donde Él recibe toda la honra y la gloria. Él dejó su trono de gloria por venir a este mundo y morir un día, porque su propósito no fue nacer, su propósito no fue simplemente dejarnos una fecha para convivir y festejar. No, ese no fue su propósito. Su propósito fue perdonar nuestro pecado, perdonarnos de toda nuestra maldad, de nuestras malas decisiones y librarnos de nuestras malas consecuencias. El Señor quiere perdonarte y el Señor quiere darte vida eterna. ¡Qué glorioso regalo! Nadie en esta vida me ha ofrecido un regalo más hermoso y más eterno, ¿verdad? Más duradero que el Señor nos ha dado. El Señor quiere darte vida eterna y el Señor murió para darte vida eterna. Tú ya no necesitas morir sin Cristo y pagar toda la eternidad en el infierno. El Señor ya murió para que tú vayas con Él al cielo, para que tú tengas vida eterna. El Señor quiere solamente que nosotros nos arrepintamos de nuestro mal camino. Dice ahí donde estábamos leyendo del joven, ¿verdad? El hijo pródigo. Dice en el versículo 21, dice, y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿verdad? Este joven se arrepintió, le pidió perdón a su padre, y dice la palabra de Dios que la reacción de su padre, ¿verdad? A lo mejor no era lo que él esperaba. Él dijo, ahorita me va a perdonar y me va a poner a trabajar, ¿verdad? Me va a poner a limpiar, no sé, la casa o hacer algo, ¿verdad? Eso era la idea que tenía el hijo pródigo, porque él sabía que él ya no merecía ser llamado hijo de él. Pero al contrario, este padre
Le dijo, pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sabes? Cristo nos ama tanto que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna y tratarnos como si nunca hubiera pasado nada. Aún sabiendo todo lo que hemos hecho, el Señor es tan compasivo y tan misericordioso que Él nos recibe con los brazos abiertos y Él no espera nada a cambio de nosotros, porque Él nos ama y porque Él para eso murió, para darnos vida eterna. Dice la palabra de Dios también en Juan 3:16, un versículo que a lo mejor tú ya has escuchado muchas veces, pero que es precioso y que nunca debemos olvidar. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios que Él ha dado, ¿verdad? Yo ya tengo mi regalo que voy a dar en esta Navidad, pero sabes, el mejor regalo que alguien puede otorgar es Dios dando su Hijo, ¿verdad? Dios tomando forma de un siervo común como tú y como yo, ¿verdad? Para dar un día su vida por nosotros. Él dio, y Él dio mucho más que lo que nosotros podemos darle a alguien más. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él quiere que tú creas en Él y que tú le recibas ese regalo que Él ya te compró. Él ya, ¿verdad? Ya está ahí el regalo. Ya nada más necesitas recibirlo. Él ya lo compró para ti, ya lleva tu nombre, pero tú necesitas recibirlo. Dice, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda en este lago de fuego, en ese lugar de condenación. Él no quiere que nadie vaya a ese lugar. Él conoce lo horrible que es ese lugar. Él mismo lo creó para castigo del diablo y sus ángeles. Pero sabes, o de sus demonios, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Él está tan seguro de que no quiere que vayas allá, que Él dio su vida por nosotros en esa cruz. Él quiere darte vida eterna, Él quiere llevarte con Él al cielo y regocijarse y abrazarte de esa misma manera que este padre abrazó a su hijo, que lo abrazó, lo agarró fuerte y lo recibió y lo perdonó y lo hizo vestir con un vestido resplandeciente como aquellos que solamente usamos para las fiestas, el más precioso, y un anillo que representaba que ese era su hijo, ¿verdad? Que nadie más, ningún otro siervo tenía un anillo más que los hijos de este hombre. Entonces Él nos hace coronar, ¿verdad? Con un anillo, con vestiduras blancas, ¿verdad? Resplandecientes, nuevas ropas, ya no con aquellos harapos que teníamos a causa del pecado. Este joven seguramente cuando llegó con su padre llevaba una ropa sucia, una ropa que olía feo, una ropa rota quizá, pero este hombre agarró a su hijo, lo abrazó, lo vistió con una nueva ropa, le puso un anillo que representaba que él era perdonado de sus pecados. Y ¿sabes qué? Así Cristo quiere perdonarnos y darnos ese regalo de vida eterna, y Él nos perdona totalmente todo, ¿verdad? No es de que este pecado a lo mejor sí me perdona, pero yo creo que no me lo va a perdonar. ¿Sabes que no es así? Cristo perdona todos nuestros pecados. Él murió, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando estaba en esta cruz, ¿verdad? Él cargó todos nuestros pecados sobre Él. Se hizo como si fueran de Él todos esos pecados de toda la humanidad pasada, presente y la que está por venir. Él cargó los pecados de toda la humanidad y los cargó a esa cruz, los clavó ahí, y dice la palabra de Dios que cuando Él, ¿verdad? Él no era digno de muerte, porque vimos, ¿verdad? En Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Él no era digno de muerte. Él pudo haber a lo mejor quedándose ahí mucho tiempo sin morir porque él no era digno de muerte, pero él entregó su propia vida por nosotros. Dice que él dijo, consumado es, pagado está, ¿verdad? Porque él nos amó y él sabía que tú y yo, por más buenas obras que podamos hacer, nuestros pecados no van a ser borrados por nuestras buenas obras.
y solamente son borrados por la sangre de Cristo en la cruz. Él quiere perdonarte y Él quiere darte a ti vida eterna. En ningún otro hay salvación, dice la palabra de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una religión no te va a salvar, una religión no te va a perdonar. Un hombre que se viste de padre, ¿verdad? No te puede perdonar tus pecados, porque Él no es padre. Dice la Biblia que a ninguno llames padre sino a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿sabes algo? Cristo es el único que nos puede perdonar. Cristo es el único mediador dado por Dios mismo para que tú y yo podamos recibir ese regalo de vida eterna. Y Él te quiere salvar, y Él te quiere perdonar, y Él te quiere otorgar ese regalo de vida eterna. Ya no tienes que vivir en condenación, porque ahora el Señor ha dado su vida por ti, ¿verdad? Dios mismo se hizo hombre para dar perdón y salvación a la humanidad. El perdón de Dios es por su gracia, dice en Lucas 22:24. Voy rápido. Lucas 15, perdón. Lucas 15, donde estamos, y el versículo 22 al 24, ¿verdad? Vimos como el hijo dice, sacad al mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Tú no sabes cuánto se regocija el Señor y cuánta fiesta hay en los cielos cada vez, ¿verdad?, que un pecador se arrepiente de su mal camino. En esta hora tú puedes ser motivo de gozo en el cielo. Tú puedes ser motivo y razón de que en el cielo haya fiesta si tú decides recibir a Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que estos hombres hicieron una gran fiesta porque dijo su padre, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Había andado en pecado, pero ahora ha reconocido que solamente en mí puede tener lo que él necesita, ¿verdad? Y solamente tú y yo podemos tener en Dios, en nuestro Padre, ¿verdad?, lo que necesitamos cuando nosotros nos volvemos a Él. Yo te invito en esta hora que tú te vuelvas a tu Padre Celestial, aquel que te creó con tanto amor, ¿verdad?, que puso tus ojos en el lugar donde van, que puso tu nariz, tu boca, tus orejas, tu cabello chino, lacio, como te haya hecho, pero que Él dijo cuando te hizo a ti, qué buena es mi creación. Y Él te ama tanto que hoy en día quiere volverte a comprar, quiere volverte a tener para Él. Y Él quiere perdonarte y Él quiere darte vida eterna. ¿Recibirás tú ese don que Dios te está ofreciendo? ¿Recibirás tú esa gracia que no merecemos, pero que sin embargo nos es dada? Dice Romanos 3:24. Romanos 3:24, y te estoy enseñando mucha Biblia para que tú estés seguro, ¿verdad?, de que es palabra de Dios y no mía, ¿verdad? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, siendo justificados. ¿Sabes? Tú y yo estamos llenos de pecado, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Él nos justifica. O algo justo significa algo perfecto, algo puro, algo sin pecado. Pero es como si nosotros estamos aquí, ¿verdad? Pero Cristo nos justifica, pone su justicia sobre nosotros y ahora ya nosotros ya no tenemos, ¿verdad? O Dios ya no ve nuestro pecado, sino ve la justicia de Dios cubriéndonos a nosotros. Ahora Él dice que nos ha justificado gratuitamente. Él no te está pidiendo que hagas sacrificios o que hagas esto y hagas lo otro y no te está pidiendo eso para la salvación, ¿verdad? Dice, nos justifica gratuitamente por su gracia, por su regalo, por Él mismo, por algo que le nació a Él, dice, mediante la redención, que es el pagar, ¿verdad? Tomar el lugar de nosotros. Dice que es en Cristo Jesús, en nadie más, en Cristo Jesús, nuevamente no en una religión, no en una ideología,
no en mis buenas obras, ¿verdad? Sino en Cristo Jesús. Él quiere darnos vida eterna, Él quiere darnos el perdón de nuestro pecado y salvar nuestra alma de ese lugar de condenación. Él quiere ponernos en un lugar seguro y ese lugar seguro es junto a Él en el cielo. Él quiere darnos vida eterna. El perdón de Dios, ¿verdad? No es porque lo merezcamos, como lo dijimos hace ratito, y solamente por su gracia, ¿verdad? Podemos tener vida eterna. En Juan, primera de Juan 5, voy a leer rápidamente, primera de Juan 5, 11 y 12 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para tú poder tener la vida eterna necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas decirle, Señor Jesús, yo he pecado. Por mi pecado yo merezco ese castigo de condenación, pero gracias a ti, Señor, porque tú diste tu vida para que yo no vaya a ese lugar, para que yo no muera eternamente en ese lago de fuego. Gracias, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Yo sé que tú eres el único que puede perdonar mis pecados. Yo sé que tú eres el único que puede recibirme y abrirme sus brazos y abrazarme como ese padre al hijo pródigo que se alejó de él. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido que entres en mi corazón y que vivas en él para siempre, para que el día que yo muera pueda entrar contigo al cielo para siempre. Y gracias, ¿verdad?, por dar su vida por nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Solamente creamos y le pidamos con nuestra boca. Dios está esperando por ti, como ese padre estuvo esperando por su hijo. No sabemos cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Porque el Señor no lo dejó dicho. Sin embargo, ese hombre estaba esperando y él sabía que algún día iba a llegar su hijo nuevamente, que algún día iba a recapacitar y se iba a dar cuenta del error que había cometido y que él iba a estar ahí preparado, listo para abrazarlo, para recibirlo con esos brazos abiertos. Ahora tú y yo quizás somos ese hijo pródigo que nos hemos alejado del Señor, pero el Señor sigue con los brazos abiertos y va cada día y se asoma y dice, ¿será el día hoy cuando este hijo mío vuelva a mí? ¿Será hoy el día en el que Él reciba mi regalo de vida eterna? ¿Será este día en el que Él vuelva a mí y me diga, Padre, perdóname? Y yo lo rescate y lo salve y lo ponga en ese lugar seguro que es el cielo. ¿Será hoy el día en el que tú recibas ese regalo de vida eterna? ¿Será hoy el día en el que tú le abras tu corazón al Señor Jesucristo y le digas, Señor, sálvame, Señor, perdóname, vuelvo a ti, Señor, haz de mí como uno de tus jornaleros, sabiendo que Él te va a tratar como uno de sus hijos? Yo espero que sí, y te invito a que hagamos esta oración. Mi oración no te va a salvar, mis palabras se las van a llevar el viento, pero la fe que tú deposites en Cristo Jesús y el sacrificio que Él ya hizo por ti en la cruz, eso es lo que va a hacer la diferencia. Eso es lo que realmente va a marcar tu destino eterno. Él ya lo puso en tus manos, Él ya pagó por ti en la cruz, pero de ti depende recibir ese regalo de vida eterna y es totalmente gratis, no tienes que pagar nada, el Señor ya lo pagó por ti. Fue a una cruz, fue maltratado, fue golpeado, fue herido, fue molido por nuestros pecados, dice la palabra de Dios, para que tú y yo hoy en día podamos recibir de una manera fácil y gratuita el perdón de pecados. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la vida que me das. Gracias por la oportunidad que me das de poder escuchar de ese regalo de vida eterna que solamente Cristo nos puede dar. Te quiero pedir perdón por mis pecados. Quiero pedirte perdón por haberme alejado de ti como ese hijo pródigo. Y te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que lo laves de todos mis pecados, de toda mi maldad con tu sangre,
para que el día que yo muera pueda entrar al cielo contigo para siempre. Y todo por tu gracia, por un regalo que yo no merezco, pero que tú quisiste otorgarme. Te doy gracias, Padre, por haber dado tu vida en la cruz por mí, por haber soportado toda aflicción y al final darme vida eterna. Te recibo como mi Salvador y te reconozco como el único que puede perdonar mis pecados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El día que tú decidas recibir a Cristo en tu corazón, ese día, dice la palabra de Dios, que Él asegura que tú vas a tener salvación. Nuevamente dice aquí, en primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dice, el que tiene al Hijo, si tú le acabas de recibir en tu corazón, dice que tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Vas a vivir con Él en el cielo para siempre. No lo merecemos, pero así el Señor lo ha diseñado. Y dice, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay personas que increíblemente rechazan el regalo de vida eterna. Espero que tú no seas de ellas. De verdad, anhelo con todo mi corazón que tú recibas a Cristo en tu corazón. Y desde ahora en adelante dice la palabra de Dios que Él nos hace nuevas criaturas, ¿verdad? Este hijo ya no tenía que preocuparse de si el padre lo había perdonado o no, porque el mismo padre le mostró su perdón, le mostró su gracia, le mostró que él lo había recibido, que a él ya no le importaba lo que él había hecho. Y lo mismo con Dios. Él ya no quiere acordarse de nuestro pecado, tanto así que dice la Biblia que Él los entierra en lo más profundo del mar. Y el diablo a lo mejor va a venir y nos va a decir, ¿te acuerdas que el otro día hiciste esto? Pero ¿sabes qué? Nuestros pecados ya están bajo la sangre de Cristo. Gloria a Dios por tan precioso regalo. Espero que haya sido de bendición y que tú hayas recibido el regalo de vida eterna. Y si te fue de bendición este mensaje a ti, tú también puedas hacerlo compartiendo con otros del Evangelio. Que Dios te bendiga y nos vemos el día jueves, primero Dios.